En una de sus fábulas, León Tolstoy escribió: un mono llevaba 2 puñados de arvejas con los puños bien cerrados. De pronto, una pequeña arveja cayó al suelo, y el mono, al intentar recogerla, dejó caer 20 más. Cuando trató de recuperar esas 20, se le cayeron todas. Perdió la paciencia, desparramó lo que quedaba en todas direcciones y salió corriendo. La civilización occidental es, en su núcleo, una civilización de la resistencia. Tendemos a resistir el envejecimiento, la muerte, la incomodidad, la incertidumbre e incluso nuestras propias emociones. Nos esforzamos por controlar y predecir, moldeando el mundo para que se ajuste a nuestras expectativas. Cuando las cosas no salen como queremos, presionamos con más fuerza. Y si la vida nos lanza obstáculos, los vemos como problemas que deben ser conquistados. Los antiguos sabios taoístas observaron que resistirse al flujo natural de la vida a menudo causa más daño que bien. Creamos sufrimiento innecesario cuando resistimos lo que no podemos cambiar. En el taoísmo, la resistencia implica dureza y rigidez, una falta de disposición a moverse con las corrientes de la existencia. En lugar de ello, los sabios taoístas promovían la no resistencia, un aspecto clave de un concepto más amplio llamado Wu Wei. La idea de la no resistencia es un tema central en las grandes escrituras taoístas, como el Tao Te Ching y el Zhuangzi, que nos muestran que ceder y aceptar a menudo es más beneficioso que imponer fuerza y oposición. Entonces, ¿cómo es posible que rendirse sea más sabio que oponerse, sobre todo en un mundo lleno de maldad e injusticia? El taoísmo enseña que todo está en constante cambio, porque el cambio es el estado natural del universo. Todas las cosas son interdependientes, cada acción provoca un efecto, y cada efecto genera una respuesta. La vida sigue su curso, y desde el momento en que nacemos, comienza el envejecimiento. Se nos coloca en un mundo que está fuera de nuestro control, enfrentando las realidades de la existencia humana. Sin embargo, las personas a menudo luchan por aceptar el cambio. Lo abrazamos cuando nos conviene, pero lo resistimos cuando no. Vemos el cambio como algo bueno, pero solo si ocurre bajo nuestras condiciones. Vivimos obsesionados con controlar el flujo de la vida, como si el mundo debiera doblegarse ante nuestros deseos. Resistimos la realidad, intentando imponer nuestra voluntad sobre su flujo natural. Queremos luchar, queremos no ceder ni una pulgada. Mientras que el mundo occidental ve una posición firme como signo de fortaleza, los taoístas reconocen que tal rigidez también puede ser una debilidad. Heráclito comparaba la vida con un río. Quien se aferra al mismo punto será arrastrado, porque todo fluye y nada permanece. Solo quien acepta el cambio puede mantenerse en armonía con el mundo. La idea de la no resistencia surge del poder de la suavidad y la flexibilidad. A menudo, es más sabio fluir con los acontecimientos que resistirse, incluso cuando la resistencia parece ser la reacción instintiva. Resistirse a la realidad rara vez cambia su curso. Lo que ha de suceder, sucede. Intentar detenerlo solo multiplica el sufrimiento. Eso no significa que no podamos influir en nuestras circunstancias, pero no controlamos el resultado. Si así fuera, nadie se enamoraría de quien no debe, los vínculos no se romperían por malentendidos, y nadie extrañaría lo que nunca tuvo. Pero la vida no funciona así, y muchas veces resistirse no solo es inútil, sino que puede empeorar las cosas. Piensa en la energía desperdiciada al intentar prevenir lo inevitable, el estrés de luchar contra el cambio, y la frustración cuando sucede de todos modos. Como observó el sabio taoísta Yu Guo, la gente se esfuerza demasiado por hacer que las cosas sucedan o no sucedan, porque no comprenden el orden natural de la vida. Creen que pueden controlar el resultado de las cosas y al final, tras mucho esfuerzo, descubren que su duro trabajo produce el efecto contrario. Resistir el flujo natural puede causar estrés, agotamiento y decepción. La lucha y el esfuerzo cuando no son necesarios, solo se interponen, en lugar de ayudar. Desde el punto de vista taoísta, a menudo es mejor no resistirse, dejar que las cosas se desarrollen de forma natural, e intervenir con habilidad cuando sea necesario. De manera ideal, podemos usar la situación a nuestro favor, aprovechando la fuerza que resistimos, como un marinero que ajusta sus velas al viento en lugar de luchar contra él. Pero todo esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo se traduce esto en la vida cotidiana? ¿De qué manera podemos aplicar estos principios en situaciones reales?
Veamos algunas circunstancias comunes donde solemos resistirnos de manera automática, por qué esa resistencia suele ser contraproducente, y cómo una perspectiva taoísta podría guiarnos hacia una actitud más sabia. Piensa en todas las veces que te has sentido frustrado y angustiado, porque la vida no salió como esperabas. Si eres como la mayoría, esas ocasiones han sido muchas. Solemos resistir la adversidad, aunque desde el punto de vista taoísta, muchas dificultades son perfectamente naturales. Por lo tanto, el cambio natural de las circunstancias no es el problema, lo que genera sufrimiento es nuestra actitud frente a ellas. Imagina a Sartre conversando con un joven angustiado por la incertidumbre de la vida y el peso de sus decisiones. El muchacho se lamenta, y dice, ¿cómo puedo ser feliz, si ni siquiera sé hacia dónde dirigir mi vida? Todo parece absurdo y fuera de mi control. A esta cuestión, Sartre respondería, no existe un camino predeterminado, ni un sentido dado desde fuera. Estás condenado a ser libre, es decir, a elegir constantemente quién quieres ser, incluso frente a la nada y la incertidumbre. No puedes escapar de esa libertad, y aunque eso pueda causar angustia, también es tu oportunidad para crear tu propia vida. La felicidad no es algo que te llega de fuera ni un destino final. Es la aceptación radical de esa libertad y responsabilidad. Cuando dejas de esperar que el mundo te dé un propósito fijo, y asumes que eres tú quien debe darle sentido a tu existencia, encuentras la autenticidad y un modo de estar en el mundo que no depende de circunstancias externas. Entonces, ¿para qué preocuparse? ¿Para qué resistir lo que es inevitable? ¿Por qué estar siempre tratando de llegar a algún lado, en lugar de abrazar el lugar en el que estamos? Un sabio taoísta fluye con las circunstancias en lugar de resistirlas. Si se encuentra en una posición de riqueza, lo acepta con naturalidad. Si enfrenta la pobreza, también está en paz, pues comparte esa condición con la mayoría de la humanidad. Si tiene muchos amigos y es querido por la gente, lo disfruta sin apego. Y si pasa la mayor parte de su vida en soledad, lo acepta igualmente, aprovechando ese tiempo para contemplar el cielo al atardecer y dejar que sus pensamientos vayan y vengan como las nubes. Un sabio sabe que resistirse a cualquier situación en la que se encuentra, siempre esforzarse por estar en otro lugar, y estar descontento con las propias circunstancias, lo hace infeliz. Por eso, no resiste el cambio en sus circunstancias personales, ni siquiera la pobreza, la enfermedad o la muerte. Eso no significa que uno deba ser pasivo. Está bien tener metas y orientar la vida en una dirección determinada, o tratar de prevenir enfermedades viviendo de forma saludable. Es sabio mejorar la propia situación cuando sea posible, pero sin forzar las cosas ni oponerse a lo que está más allá de nuestro control. Esa es precisamente la distinción que puede parecer ambigua, pero es clave, actuar sin apego al resultado. En el taoísmo también existe algo llamado acción sin esfuerzo, y que se centra, literalmente, en hacer sin forzar. Es la forma taoísta de lograr sin resistir el flujo natural. Cuando se trata de nuestras circunstancias, uno de los aspectos a los que más nos resistimos, casi a diario, son las otras personas. Como escribió Schopenhauer, los hombres se parecen a los erizos, cuando sienten frío se acercan unos a otros, pero al pincharse, se alejan. Una de las fuentes más persistentes de incomodidad, y a menudo de infelicidad, son nuestros semejantes. Ya sean personas cercanas, desconocidos o figuras de poder que aparecen en las noticias, las relaciones humanas suelen generar tensión porque están cargadas de expectativas, malentendidos y deseos contradictorios. Tomemos como ejemplo al compañero de trabajo que constantemente interrumpe tus ideas en las reuniones, al conductor que te insulta en el tráfico, o al burócrata que parece disfrutar haciendo más difícil cada trámite. Pero a veces, la incomodidad no viene de un extraño, sino de alguien muy cercano. Imaginemos que vives con tu pareja desde hace varios años. La amas profundamente, han construido una vida juntos, comparten historias, costumbres, e incluso silencios que ya no incomodan. Pero existe algo que se ha convertido en una fuente constante de fricción, su necesidad de tener todo bajo control. Le gusta planificar, anticiparse, organizar, y no solo las cosas grandes, como unas vacaciones o una mudanza, sino también los detalles cotidianos. ¿Qué se va a cenar el jueves? ¿A qué hora exacta saldrán el domingo? ¿Cuántos invitados asistirán a una comida dentro de 2 semanas? Tú, en cambio, eres más intuitivo.
Te gusta dejar espacio para lo inesperado, para adaptarte al momento. Y aunque en el fondo comprendes que su necesidad de estructura le da seguridad, también te sientes ahogado por ella. Has intentado hablar con calma, pedirle que suelte un poco, que no todo tiene que estar decidido de antemano. Pero lejos de generar apertura, tus esfuerzos solo han generado más tensión. Cuanto más le señalas que su control no es necesario, más se apega a él. Lo que empieza como una conversación termina siendo un forcejeo sutil, y lo que queda, al final, es la distancia. Aquí es donde la no resistencia cobra verdadero peso. No resistencia no significa resignación ni indiferencia. Significa observar sin pelear contra lo que está fuera de tu control. Tu pareja no es tu enemigo, y su necesidad de control no es un ataque personal. Es una forma, una configuración interna que probablemente se tejió hace mucho tiempo, quizá como defensa frente al caos o al miedo. Aceptar es reconocer que el otro tiene derecho a ser como es, así como tú lo tienes. Y desde esa aceptación, puedes actuar con mayor claridad, tal vez encontrar maneras de equilibrar tu espontaneidad con gestos que le den tranquilidad, tal vez identificar en qué momentos ceder no te cuesta tanto, y en cuáles sí necesitas poner un límite. Y si eres lo suficientemente hábil, puedes convertir esa aceptación en influencia silenciosa. Al mantenerte sereno cuando las cosas se salen del guión, al no entrar en conflicto cada vez que aparece una diferencia de estilo, al mostrar, con tu ejemplo, que la flexibilidad también es una forma de cuidado, poco a poco, podrías sembrar algo nuevo. No un cambio forzado, sino una pequeña apertura. Tal vez ella no deje de planificar, pero tal vez un día olvide mirar el reloj, o se ría de un cambio inesperado sin culpa. Tal vez no haya uniformidad, pero sí una armonía más humana, donde ambos puedan respirar sin sentirse amenazados por la diferencia. Ahora pasemos a otra fuente común de resistencia, los eventos globales. Preocuparse por los eventos globales no es nada nuevo. Las personas han temido guerras, desastres y colapsos sociales durante siglos. Tomemos, por ejemplo, el temor a un apocalipsis en un contexto religioso, la amenaza de guerra, o el posible colapso de una sociedad. Estos temas han estado en la mente de las personas probablemente desde el inicio de los tiempos. El Liezi, un texto fundamental del taoísmo, contiene una historia que ilustra de manera clara cómo nuestra mente suele atormentarse por preocupaciones que escapan a nuestro control. La historia relata a un hombre ansioso que pasaba gran parte de su tiempo preocupado por la posibilidad de que el cielo cayera y la tierra se rompiera algún día. Aunque algunas personas intentaron tranquilizarlo asegurándole que eso nunca ocurriría, él no podía dejar de considerar esa posibilidad. Entonces, apareció un sabio para hablar con él. Al principio, el sabio estuvo de acuerdo con el hombre, el cielo podía colapsar y la tierra podía ser destruida. Después de todo, nada es permanente, por lo que no deberíamos descartar tan rápidamente esa posibilidad. Sin embargo, el sabio encontró poco probable que esas preocupaciones se materializaran pronto y le aconsejó no obsesionarse con ellas. Le dijo, si perecerán o no es algo que no sabemos. Si el cielo y la tierra no perecen, genial, podemos vivir nuestras vidas sin preocupación. Sin embargo, si van a perecer, eso es algo que no podemos evitar, así que ¿para qué preocuparse? Personalmente, puedo entender al hombre ansioso. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de personas vivieron bajo la amenaza constante de la violencia, el hambre y la muerte, especialmente quienes fueron encerrados en campos de concentración. En esos lugares de horror, la incertidumbre sobre el futuro y el miedo a lo inevitable asolaban el alma de quienes sufrían. La pregunta constante era, ¿qué pasará mañana? Sin embargo, entre tanta desesperación, algunos adoptaron posturas distintas. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de esos campos, observó que aunque no podían controlar lo que les sucedía, sí podían elegir su actitud frente a esa realidad. En medio del sufrimiento y la adversidad, comprendieron que preocuparse obsesivamente por algo que no podían cambiar, como el destino final de sus vidas o el desenlace de la guerra, solo aumentaba su angustia. Algunos encontraron una especie de paz interior al aceptar que ciertas cosas estaban fuera de su alcance. Frank destacó que quienes lograban encontrar un sentido, un propósito, aunque mínimo, para aferrarse, podían sostener su espíritu y resistir mejor la opresión. La búsqueda de sentido se convertía en una fuerza que les permitía trascender el miedo paralizante y la desesperanza absoluta.
Él menciona el caso de un prisionero que soñaba con terminar una obra literaria o enseñar una lección valiosa a la humanidad, y ese objetivo le daba la fuerza para sobrellevar el día a día. Este sentido profundo no eliminaba el dolor ni la dificultad, pero le permitía resistir y no rendirse ante la desesperanza. Al principio, esa actitud puede parecer incomprensible o incluso fría, pero en esas circunstancias extremas era una forma de proteger la mente y el espíritu. Reconocer los límites de su control y evitar que el miedo consumiera cada pensamiento les permitió encontrar fuerzas para seguir adelante, resistir y, en algunos casos, sobrevivir. Según Frank, aunque no siempre podamos controlar lo que nos ocurre, sí tenemos el poder de elegir nuestra actitud ante esas circunstancias. Esta elección es la última de las libertades humanas y la fuente de una fortaleza interior capaz de transformar el dolor en un motivo para seguir adelante. El Zhuangzi, una de las escrituras taoístas más importantes, contiene una historia sobre un granjero que nunca juzgaba los eventos como buenos o malos. Él sabía que cada evento que consideramos desafortunado podría en realidad ser afortunado, y viceversa. El sabio en la historia del hombre ansioso estaría de acuerdo con el granjero, ya que decía que no sabemos lo que significa estar muerto, y cuando estamos muertos, no sabemos lo que significa estar vivos. Entonces, ¿por qué juzgar siquiera la posibilidad de una catástrofe? Cuando sentimos dolor, físico o emocional, experimentamos incomodidad. Pero a menudo, sin darnos cuenta, añadimos una segunda capa de sufrimiento, la resistencia. No obstante, si permitimos que el dolor fluya a través de nosotros sin resistirlo, sigue doliendo, pero de una forma mucho más llevadera. Con el tiempo, nuestro cuerpo, y también nuestra mente, se adaptan, como el agua que toma la forma del recipiente que la contiene, sin perder su esencia. Esta actitud puede aplicarse también a emociones difíciles como la ira, el miedo, o la angustia frente a circunstancias que no controlamos. En lugar de luchar contra lo inevitable, podemos permitir que esas emociones pasen, y poco a poco, restaurar la calma y el equilibrio. Alan Watts, un pensador que desafió las certezas occidentales, afirmaba que el mayor obstáculo para comprender el Tao, o el Zen, no era cultural, sino emocional, el miedo a perder el control. Occidente lleva décadas glorificando el esfuerzo, la lucha constante y la necesidad de gestionar cada aspecto de la vida. El resultado ha sido una civilización agotada, donde la gente corre sin rumbo claro, temiendo detenerse. Según Watts, el sufrimiento rara vez proviene de lo que sucede afuera, casi siempre nace de nuestra negativa a aceptar lo que ya es. Él lo decía así: cuanto más intentamos controlar la vida, más nos alejamos de ella. Es como intentar capturar el aroma de una flor encerrándola en una caja hermética. Preservas la forma, pero pierdes la esencia. El resultado es una existencia mecánica, donde todo debe ser gestionado como una fábrica, incluso nuestras emociones, relaciones y sueños. También Viktor Frankl, desde el infierno de los campos de concentración, descubrió que quienes sobrevivían no eran siempre los más fuertes, sino quienes sabían rendirse ante lo que no podían cambiar. Muchos no morían solo por el hambre o el frío, sino por no poder soltar la idea de cómo debería ser la vida. Frank vio que el verdadero poder humano reside en elegir la actitud frente a lo inevitable. Y en ese pequeño espacio de libertad interior, el espíritu podía florecer incluso en medio del horror. Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII, fue presa de no aplicar este principio. Cuando el rey la dejó para casarse con Ana Bolena, Catalina se negó durante años a aceptar el divorcio. Siguió proclamando que era la legítima reina, aferrándose a un poder que ya no poseía. Su obstinación no solo aumentó el desprecio de Enrique, sino que la aisló política y socialmente. Si hubiese sido indiferente, aunque por dentro doliera, quizás habría preservado una imagen digna, e incluso la simpatía del pueblo. Pero su resistencia reforzó el relato del poder del rey, y la convirtió en un símbolo trágico, pero impotente. Entonces, preguntémonos, ¿cuánto sufrimiento estamos cargando simplemente por negarnos a soltar lo que ya no puede ser? Llega un momento en la vida en que debes tomar una decisión, o sigues forzando, luchando, insistiendo en nadar contra la corriente hasta que tu cuerpo y alma se agoten, o finalmente decides dejar ir, y al dejar ir, aparece el espacio para que surja lo nuevo, lo inesperado, lo verdadero. Tal como aprendemos de una de mis frases favoritas de Carl Jung,
Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma.